Antes de que existieran las haciendas, antes de que los apellidos pesaran más que los nombres de los montes, la tierra ya tenía memoria. Mucho antes de que su nombre fuera escrito con tinta sobre legajos coloniales, estas vastas tierras de praderas verdes ya eran conocidas, ya eran recorridas por quienes aprendieron a leer el lenguaje del viento, del agua y de la montaña. Entre los años 300 y 1500 después de Cristo, los pueblos puruáes no veían el territorio como una propiedad, sino como una extensión de su propia existencia. La tierra no era un bien que pudiera poseerse, era el lugar donde descansaban sus ancestros, nacían los hijos y se tejía el equilibrio entre la naturaleza y la comunidad. Las inmensas llanuras eran los pampalás, los cerros sagrados como el Cubillín y el Quilimás, custodiaban el horizonte como antiguos guardianes del cielo. Cada sitio, cada fuente y quebrada, cada monte y llanura tenía un nombre, un propósito y una historia que solo podían comprender quienes habían nacido bajo la sombra de aquellas montañas. Quilisti, Caspalá, Buyoc, Yinyay, Huasucpala, Shaquipala, Huisho, Ushi, Tunducasa, Rincasa. Aquellos nombres no eran simples referencias geográficas, eran la memoria viva de un pueblo. En ellos permanecían el trabajo, las rutas, las cosechas, los sitios ceremoniales y los vínculos que unían a las personas con el paisaje. No eran dueños de la tierra, eran parte de ella. Pero la historia nunca permanece inmóvil. Hacia el año 1460, el horizonte comenzó a cambiar con la llegada de los ejércitos del Cusco. El imperio inca no borró el mundo anterior, lo reorganizó. Sobre la memoria existente impuso una nueva organización política, administrativa y lingüística. Con ellos llegó el quichua, una lengua que poco a poco fue cubriendo el paisaje como una segunda piel. Muchos nombres antiguos permanecieron, mientras otros comenzaron a transformarse. Las pambas y la abundancia de la huaya, el verde intenso de estas llanuras, empezaron a definir una nueva identidad del territorio. Así nació el nombre de Guayllabamba, la llanura verde. El paisaje comenzó a hablar en otra lengua. Los nuevos nombres convivieron con los antiguos: Chinipamba, Chilcapamba, Moraspamba, Morasloma, Rumicali, Quillopungo, Lanlan, Turusurcuna, Llanaute. Cada uno representaba una nueva capa sobre una memoria mucho más antigua. Sin embargo, la transformación más profunda aún estaba por llegar. En 1534 aparecieron la cruz, el hierro y los estandartes de Castilla. Con la conquista española cambió la forma de entender el territorio. Lo que durante siglos había sido un espacio de vida pasó a convertirse en una extensión susceptible de medirse, dividirse, registrarse y adjudicarse. Surgieron nuevas actividades económicas. Aparecieron las tenerías y los noques para el procesamiento de cueros. Se construyeron camellones para controlar las aguas. Los nombres de santos comenzaron a ocupar el lugar de antiguas denominaciones indígenas, mientras otros evocaban aspiraciones o paisajes lejanos. El Placer, Censo, Santo Domingo, San Pablo, Santa Isabel, San Antonio, Esmeraldas. El territorio empezaba a escribirse en documentos, la memoria, en cambio, seguía escrita sobre la tierra. Primero llegaron los tributos, después los registros, luego las adjudicaciones. Desde 1570, el Cabildo de Riobamba comenzó a entregar grandes extensiones a nuevos propietarios. Con aquellas decisiones, nacía una larga historia de disputas por la posesión de Guayllabamba. Una historia que durante más de 3 siglos enfrentaría el poder,
con la memoria de quienes jamás dejaron de considerar estas tierras como su hogar.